siempre va la parte de la persona del trabajador, en el cual dice, bueno, yo no me acuerdo que me dijeron. Y la mejor forma es tener un manual de operaciones y funciones en el cual delimite claramente las funciones de esta persona y que vayan de acuerdo al sistema de gestiones que tiene. Y siempre lo mejor es que esa hojita, que es las funciones de la persona, se le entregue y se le haga firmar un cargo que diga que de verdad lo sabe. Y si bien es cierto, es mejor que diga que no lo cumplió a que diga que el responsable no le dijo. El responsable no le dijo algo, es una no conformidad mayor. Así sea el error más pequeñito, es no conformidad mayor, porque está diciendo que se dijo y el otro dijo que no, entonces está incurriendo en es una falta de compromiso al sistema. Entonces, ahí está incurriendo en una no conformidad mayor. Pero si en realidad el personal se evidencia que sí se le dijo, pero el personal no lo cumplió, y es un aspecto que es menor, es una menor, hasta puede caer en observación si lo saben discutir muy bien, si lo saben sustentar bien. Siempre tienen que tener mucho cuidado en la parte documentaria. De nada sirve que hagan muchas cosas si no lo tienen documentado, hasta lo más mínimo. Un mail es importante, una nota es importante. Siempre tienen que tener la forma de evidenciar ese trabajo, una foto, siempre, y tenerlo en la mano, obviamente. ¿Okay? Tenemos que definir y documentar el alcance del sistema de gestión ambiental, eso es importante. El sistema de gestión ambiental, tanto como el sistema de gestión 9001, son sistemas que se pueden delimitar el alcance. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no necesariamente la empresa puede decir que el sistema de gestión ambiental es para toda la empresa. Porque la empresa, uno, puede tener diferentes sedes, dos, puede tener diferentes operaciones, tres, puede tener diferentes core business. Operaciones me refiero que puede ser una empresa de alimentos, pero por aquí puede hacer galletas, por aquí puede hacer frutas y por allá puede hacer verduras. Son el mismo core business, pero no tienen las mismas operaciones de trabajo. En cambio puede ser de que en una misma área, en un mismo todo, tenga una imprenta y también tenga una empresa de producción. Eso simplemente lo hacen con la empresa de producción y no la imprenta. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Tienen que definir muy bien el alcance, porque el alcance va a venir bastante con qué peligros nos vamos a tocar. Y si nosotros pertenecemos, esto es una empresa y tiene diferentes tipos de producciones y solamente queremos quedarnos con una, tenemos que hacer como que las demás son el exterior, no es parte de nuestra empresa. ¿Okay? Siempre es importante y eso es muchas veces lo que se olvida. No, pero es que yo no controlo los residuos, cómo manejan los residuos las otras empresas, porque yo también voy a esas empresas, no importa. No está dentro de su alcance. Así que tienes que controlar cómo cualquier peligro que venga de los demás te puede influenciar en un riesgo. ¿Okay? Siempre se tiene que ver, es como si fueras un ente particular dentro de los demás. Siempre se tiene que controlar como si fuera particularmente esa empresa. Por eso normalmente siempre es preferible que la empresa vaya obviamente avanzando en su implementación, pero que al final decida certificar en todo, para que sea más fácil en realidad, porque eso de separar actividades no siempre es muy práctico, porque a veces el empleado se olvida y termina incurriendo en algo. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí? La política ambiental. La política ambiental define netamente la política de gestión ambiental. Aquí es muy importante que se incurra en el alcance, si es que el alcance delimita algo particular. Porque si el alcance es toda la empresa, entonces se coloca simplemente el nombre de la empresa y cuál es su core business. Siempre es importante decir una empresa tal que tiene como funciones o tiene como operatividad tal. Si es una empresa, una imprenta, la imprenta Carlitos, que se ocupa de redactar, imprimir, tiene que decir cuál es el core business del trabajo. Y si en este caso simplemente se determina a un área exacta, también tiene que decirlo. Porque no va a ser parte de la certificación. No van a certificarlo, si es que no está bien claro el alcance dentro de la política. Porque es ahí donde incurre en el error que dicen, ok, por ejemplo, cuando Leche Gloria implementó su ISO 22000, todo el mundo decía, Leche Gloria implementó su ISO 22000, todas sus plantas están certificadas. Solo uno. Y por eso, Gloria tuvo que hacer una lenta y una revisión de su política, porque tenía que decir claramente
en qué local estaba haciendo su implementación. ¿Okay? Eso es muy importante, eso puede traer problemas para sus planificaciones. ¿Okay? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la política ambiental? ¿No? Ser apropiada a la naturaleza, a la naturaleza del trabajo y a la naturaleza ambiental. Y alejarle a riesgos de salud y seguridad profesional de la empresa, lo que hablábamos hace un momento. Recuerden que muchas de las cosas que nosotros trabajamos en salud y seguridad ocupacional tienen que ver con la parte ambiental. Y nosotros, como estamos asegurando la parte de salud y seguridad ocupacional, nos olvidamos a veces de tomarlo en cuenta. Es importante que lo tomen en cuenta como un riesgo. Muchas veces lo olvidamos y muchas veces también es parte del riesgo, pero de otro sistema. Incluir en un compromiso de prevención de contaminación, siempre tiene que decir cuál es el compromiso que tiene la empresa con respecto a evitar, a prevenir, a controlar una contaminación, porque recuerden que ese es el foco de un sistema de gestión ambiental. Incluir compromiso con el cumplimiento de la ley vigente en temas ambientales. Siempre en la política debe decir que incurren al compromiso de cumplir la ley ambiental. No indicar si por ahí les toca simplemente no incluir, simplemente de forma general, de cumplir las leyes ambientales con la normativa ambiental nacional en general. Porque en eso siempre van a ir actualizándose, entonces no van a actualizar cada vez que cambie la normativa. ¿Sí? ¿Se comprendió que hay una pregunta? ¿Ninguna? ¿Dónde? ¿Aquí? Claro, recuerda que todo es medible. Pero ahí vemos que es medible. Sí, lo que pasa es de que, como hablábamos hace un momento, algunos riesgos son críticos y algunos riesgos no. Normalmente cuando hacemos la evaluación de riesgos, tratamos de medir 3 tipos de riesgos: bajo, moderado y alto. Siempre tratamos de verlo así. Pero hay algunas empresas que lo manejan como crítico no crítico. Depende bastante de cómo quieras generar el sistema de gestión ambiental. Pero como ahora tienes que cumplir la normativa legal te recomienda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más? También la política ambiental también debe estar proporcionando un mapa de referencia para restablecer y revisar los objetivos ambientales. Si bien es cierto, en la política ambiental ustedes no van a decir cuáles son los objetivos, porque a veces empresas tienen 5 o 10 objetivos, tienen 2 principales, tienen 7 específicos, no van a decir cada uno, pero sí tienen que decir, si son muchos objetivos, tienen que decir que ustedes están comprometidos con los objetivos ambientales de la empresa, si son muchos. O si en este caso tienen 2 principales, colocar de una forma muy estratégica esos objetivos. Siempre tienen que... la política es el espejo de los objetivos de la empresa. No hay forma que ustedes cumplan su política si no cumplen primero los objetivos ambientales. Siempre tienen que tenerlo bien claro, porque eso también va a ir de la mano de que muchas veces cuando se diseña el sistema de gestión ambiental, el problema está en que ellos no cumplen el objetivo que tienen. Ejemplo, dice, yo tengo como objetivo prevenir la contaminación de agua de las zonas aledañas a la empresa, o sea, por parte de ellos, ¿no? Con ellos. Pero al final del cabo lo que hacen es limpiar, lo que hacen es controlar, pero no previenen en sí las cosas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Tienen que tener mucho cuidado de que no solamente ver en los debes de la norma, sino ver en lo que ustedes se comprometen a hacer. Si ustedes se han comprometido a algo más de los objetivos ambientales, tienen que cumplirlo. Porque normalmente siempre hay un compromiso adicional cuando el cliente te lo pide. Es lo común. El cliente te pide algo y tú lo colocas en tu política. Lo colocas en tus objetivos. Pero se te olvida controlarlo en tu sistema de gestión ambiental. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Porque eso, como lo que tú escribes, así no esté en tu sistema de gestión ambiental y tú lo tienes escrito en un documento, lo tienes que cumplir. No puedes decir, no, pero es que eso no estaba en la normativa. Sí, pero lo has escrito tú, entonces está en tus normas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Obviamente tiene que estar documentada, implementada y mantenida. Lo que hablamos de documentada es que es muy importante que las áreas de cada parte de la empresa
no tienen que decir algo diferente con respecto a palabras claves que tenga la política. Pueden decirlo a su forma, no hay problema, pero siempre incurren en el error de que al momento de decir la política hay determinadas palabras claves que encuentra la empresa y que en este caso el empleador no se ha ocupado de indicarles a sus operarios, a sus trabajadores. Ejemplo, si tus palabras claves son prevenir contaminación o disminuir contaminación, es totalmente diferente. Porque puede ser que diga, bueno, la empresa tal sí está comprometida en prevenir contaminación, pero si tu política dice disminuir, ¿se dan cuenta? Siempre hay palabras claves que se tienen que dar cuenta porque eso va mucho del compromiso. Y recuerden que en ambiental tienen mucho compromiso con respecto a las mediciones. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que se coloca. ¿Ok? Implementado porque obviamente todos tienen que estar identificados con esto. Y mantenida porque tiene que ser revisada. Dentro del equipo que ustedes vayan a manejar para el sistema de gestión ambiental es muy importante, muy importante que tenga una frecuencia de revisión de la política. Porque si ustedes no revisan la política y la política ya comenzó a ya no estar dentro del core business de la empresa, tienen que actualizarla. Normalmente siempre se olvidan de revisar la política. Y la política sigue ahí y cuando nos damos cuenta dicen toda la empresa y se añadió algo a la empresa. Y esto es que no lo colocamos ya y pierdan la certificación. Entonces, son cositas que normalmente siempre parecen pequeñas, pero tienen que tenerlas en cuenta. Obviamente se comunica a todo el personal, incluyendo la parte interesada. Si la empresa tiene una página web, ¿okay? Es importante que la coloquen en la página web. Porque es la forma como ustedes también le dan al público conocimiento de su política. Obviamente al cliente también. Estar disponible al público incluye la mejora continua. En alguna parte de la política se va a colocar y comprometido con la mejora continua. Siempre. Es parte de la normativa que ustedes incluyen. ¿Se entendió ahí la parte de...? Ya. Esa revisión recomendada implementada y mantenida en la revisión actualizada. No necesariamente. En la parte actualizada está netamente mantenida. Cuando tú mantienes un sistema de gestión, la palabra mantenimiento significa actualizar. Siempre cuando tú mantienes un sistema de gestión, tú siempre vas a encontrar cuando una empresa saca un proyecto de un sistema de gestión, siempre va a decir diseñar, implementar y mantener. No va a decir actualizar, porque actualizar es una palabra general. En el campo del sistema de gestión, mantener es actualizar, netamente. Porque, bueno, hoy explicamos una conversación en la empresa, nos dijeron, ¿no? Cuando ustedes dicen, a veces los auditoras encuentran errores, parte de esos errores de la empresa es corregir y son una metodología, ¿no? En el caso de Italia que yo trabajo, Ya. Y la empresa siempre compra la patente a las empresas que vimos. Por ejemplo, en área de agricultura nosotros manejamos un área que es de residuos como ustedes, residuos en campo. Nosotros trabajamos con clientes vivos, químicos y todo eso. Y nosotros buscamos una certificación, ¿no? Y parte de eso, nosotros tenemos un proyecto que se llama Fitobal, que es simplemente el lavado de los residuos sólidos que no dejamos en campo, sino lo dejamos en un edificio. Entonces, los errores siempre incluyen una metodología, una metodología que se llama Claro, es que dentro de tu... No simplemente corregir, mantener todo. Es que eso va de parte del corregir de tu empresa. Cuando tú dentro de tu empresa tienes alguna palabra, alguna determinación que va con tu core business, con tu trabajo, tú lo incluyes dentro del manual. Esa es la aclaración. Pero si tú vas a la normativa de gestión, vamos a hablar. Ustedes saben que la normativa de gestión se fundamenta en la ISO 9000, ¿no es cierto? Que tiene las definiciones. ¿Sí? ¿Sí se ha recordado? Ya, la 9000 tiene las definiciones. Y en la 9000 para un sistema de gestión, mantenimiento de un sistema es actualización. Si para ustedes eso los confunde o eso está diferente en su empresa, lo que ustedes hacen es que en su manual colocan que para ustedes esta palabra es equivalente a esto. Nada más, para que no confundan su sistema de gestión, porque hay un glosario de vocabulario. ¿Sí? ¿Te queda claro lo que te dije? ¿No tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro?
en el lado económico de una empresa, pues la clínica puede ser un método de venta. En este caso, específicamente en gestión ambiental, mejora continua en respecto ambiental. En gestión ambiental netamente tienes que medirlo por proceso. Sí, por ejemplo, tú te comprometes a mejorar el consumo de agua. ¿Cómo lo mejoras? Bajando el consumo de agua. Tú te comprometes a mejorar el manejo de residuos sólidos, tienes que hacer una segregación. Por ejemplo, ¿no? Siempre el indicador tiene que ir acompañado de un número, ¿no? Es bien difícil que lo manejen cualitativamente. Si, por ejemplo, en el agua, decirlo, porcentaje, reducir 10% mensual el consumo de agua. Entonces tú tienes que medirse y de lo estás produciendo. Y así, es por proceso. En la local es bien difícil que lo hagas más, porque tiene mucho que ver con recursos, ¿no? Recursos de papel. Recursos de papel, el de siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mides el inicio tenía, pues, se me ocurre por decir, 100 kilos de papel que utilizaban en una empresa. Entonces tú dices, reducir 15% mensual, ¿no? Entonces ahí es cuando comienzan el manejo adecuado del papel, ¿no? El reciclar, el manejar adecuadamente, el utilizarlo para diferentes actividades, de diferentes formas. Tú mismo te pones el hito, pero siempre por procesos. En ambiental es bien difícil hacer una mejora continua que te diga tipo 9000, ¿no? Tipo 9000, que 9000 sí, como es un tema de calidad, te dice, ¿no? Establecer, mejorar el estándar de satisfacción del cliente, que es el hito del 9001. Eso te permite ver el macro. En ambiental no, en ambiental es por proceso. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta más? Ya. ¿Alguna pregunta de la parte anterior? Dime. Los procesos. Ya. También incluiría ahí los productos, por ejemplo, la persona que hace alimentos de esa empresa no utilice productos químicos como energía. Dime exactamente cuál es el core business de la empresa, tratar el agua. No, por ejemplo, el core business de la empresa Ya. Y la empresa lo valora que es el cliente contrata a una empresa para que reciba alimentos. Ok. Si se van a implementar esa Gestión ambiental. también tendrían que ver el tratamiento de agua, qué productos químicos que deberían utilizar. Claro, ahí va de parte y miren, ahí es que es importante manejar el proveedor. Por ejemplo, cuando tú pones un proveedor que está netamente identificado con tu trabajo, lo que tú tienes que hacer es que si tú estás controlando el manejo de agua, el manejo de residuos líquidos, que ahí también va parte de residuos líquidos, es que tú le dices al proveedor, todo producto que tú traigas acá, me tienes que traer tu ficha técnica, tal, para saber si se contrapone. Y decirme cuáles son las cantidades que vas a manejar, tal. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, principalmente de hidrocarburos, que tienen mediciones de cantidades. Mediciones de cantidades de tipo de químicos. ¿Por qué? Por el tema de contaminación de estos residuos líquidos. Entonces tienes que, ahí va la parte importante de que tu proveedor sepa el mismo idioma que tú. ¿Sí? Por eso normalmente el requisito es que vayan a la par. ¿Sí? ¿Claro? ¿También preguntaste, creo? Sí, sobre la política, como una corporación que tiene varias clases, la política es la misma para todos. Sí. Puede ser. Si no, también para todos o varias. Lo común denominador es que sea para todos. Pero, por ejemplo, en la parte ambiental, si el área exterior es muy distinta, digamos que tiene 4 sedes, es muy distinta en dos y en otras totalmente diferentes, es mejor que tenga su propia política ambiental. Porque recuerden que los riesgos van a venir normalmente del exterior y no siempre son los mismos riesgos. No siempre tienen que comprometerse a lo mismo. ¿Sí? ¿Hay más? ¿Nadie? Sí. Dentro de la planificación, manejar el tema de aspectos ambientales es muy importante. ¿Por qué es importante manejar el tema de aspectos ambientales? Porque es un factor crítico dentro del trabajo. Dice, la empresa debe contar con procedimientos para la identificación de aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, tanto los actuales como los que se encuentran en planificación. ¿Qué significa?
los sectores que se ponen en planificación. La empresa dice, bueno, yo ahorita estoy produciendo, dígame un tipo de rubro. ¿Un rubro? Hola. Ya. Agroindustria, ya. Ok. Agroindustria. La empresa solo se está encargando de manejar de forma agroindustrial espacio. ¿Ya? Ok. Ahorita está haciendo eso. Pero tiene dentro de su planificación anual manejar también frutas. ¿Ok? Entonces tiene que ir manejando todo lo que puede estar dentro de los aspectos ambientales para esa nueva parte de su cuerpo. Normalmente una empresa ya tiene una planificación anual, ¿no es cierto? Ya sabe lo que va a hacer en el año, ¿no? Entonces tiene que incluirlo, porque si no el trabajo va a ser extenso. Hacer la evaluación de riesgo, los aspectos ambientales y los impactos es de verdad bastante tedioso. Toma mucho tiempo, y yo siempre recomiendo de que al hacer este cuadro de evaluación es importante que lo revise 2, 3, 4, 5 personas, y obviamente siempre un experto. ¿Por qué? Porque hasta el más experto se le va todo. Es una sábana eso. Entonces, si ya de por sí es tedioso y nos va a tomar tanto tiempo hacerlo, entonces debemos prolongar esa planificación a un tiempo bastante extenso, así como lo estamos haciendo actualmente. ¿Para qué? Para no tener de nuevo que revisar, porque eso es normalmente un desfase del sistema de gestión, porque todo el mundo se aboca a hacer eso y dejar muchos controles fuera. Entonces ahí es cuando se dan normalmente los errores. De ahí es la importancia de hacer la planificación hasta de lo que tienen en mente hacer, ¿sí? Entonces, esto, dense cuenta de lo que dice aquí, debe. No hay forma de que no tengan un procedimiento de aspectos ambientales. Tienen que entender. Dice el debe. Y obviamente algo muy importante en el aspecto ambiental es, como conversábamos, ¿cuál es su nombre? Carlos. Como conversábamos con Carlos en el core business de su empresa tiene determinaciones particulares por los productos que usa, por los procedimientos que usa. Entonces es muy importante tener un glosario de las determinaciones que tenemos en nuestro core business, porque no todas las industrias tienen la misma forma de determinar cada palabra, y cuando el auditor va a revisar la sábana de evaluación puede confundir una palabra, y si no la tienes aclarada en tu glosario de términos puede incurrir en una falta, porque recuerden que ese documento no está hecho para que ustedes lo lean, está hecho para que lo lea cualquiera. Y obviamente también la parte legal. El gobierno no necesariamente va a sentarse contigo a leer el documento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer que lo entiendan, un poquito más o menos, ¿no? Bien clarito, ¿ok? Sí, siempre se dice, haz el documento para que todos lo entiendan, un poquito todos lo entendemos, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, dice, este procedimiento debe escribir la determinación de aspectos ambientales significativos. Porque si ponemos todos los que existen, Dios, son 10 sábanas. Entonces tenemos que tener bien claro qué es significativo para nuestra empresa. Ok, ahorita vamos a ver más. Y obviamente en qué impactos ambientales significativos van a radicar, ¿no? La empresa debe mantener registros revisados y actualizados de la identificación de aspectos ambientales y su respectiva determinación, su evaluación de aspectos ambientales significativos. Es muy importante que si lo revisaron 5 veces y tienen 5 versiones, las 5 versiones están, porque tienen que ver el cambio. Yo siempre recomiendo que en la documentación de cualquier sistema de gestión haya la parte de control de modificaciones. Eso es muy importante porque nosotros somos personas inteligentes, pero no tenemos una memoria a larguísimo plazo, ¿no? Porque te dicen, ok, y en la segunda revisión, ¿por qué lo cambiaste? No me acuerdo, y preguntan y no se dan cuenta muchas veces. Entonces es mejor siempre los procedimientos, si se amplió algo, si es la revisión 2, ¿por qué? Y tener su control de cambios. Eso va desde el procedimiento de documentos. En el procedimiento de documentos se coloca un ítem que dice control de cambios y ahí se indica, ¿no? Normalmente siempre es que lo que se cambia se coloca en negritas y lo que se ha eliminado o se ha sacado se tacha y se indica, ¿no? En el ítem 4.3
esto se añadió, o esto se quitó, o esto se colocó, como ustedes quieran decir. Pero eso sirve de backup para toda la empresa, para que así, si uno de ustedes está de vacaciones, no los llamen y los tiempos. ¿O quieren que les interrumpa? Dentro de la planificación tenemos que tener muy bien. Una pregunta. En la planificación de aspectos dice todas las actividades de la empresa. Dame un segundito que no me escucho muy bien. Ya. Aspectos ambientales de las actividades de toda la empresa o el alcance. Del alcance. A ver, vamos a aclarar eso. Cuando nosotros hablamos de aspectos ambientales, y ahí es donde va justo tu consulta en ese momento. Si el alcance me dice, yo tengo una organización, esta organización tiene 4 empresas, pero mi alcance solo es una, tengo que hacer de mi alcance. ¿Ok? Pero si yo hago de toda la empresa, es del economista en general. Siempre tenemos que tener en claro qué puedo afectar. Si tenemos en una misma empresa 4 procesos y solo quiero certificar el de un proceso que obviamente debe estar bastante independiente, eso es algo que tenemos que tener en claro. No que aquí tenemos 4 empresas y solamente queremos certificar una, por si acaso. Tiene que estar bastante independiente cada proceso para identificarlo de forma independiente. Entonces, si nosotros vemos que tenemos en una misma empresa, por decir en un mismo local, independientemente, 3 empresas, pero solo queremos certificar una porque las otras no podemos separarlas, solo tenemos que ver la de nosotros. Pero si nosotros vemos que hay actividades de estas 2 empresas que nos pueden causar problemas ambientales, tenemos que tratarlas como un externo, lo que hablamos hace un momento, ¿te acuerdas? Es un externo, no es mi empresa. No es que yo no me preocupo por los residuos de ellos porque yo trabajo con ellos y yo sé cómo trabajan, no sé. Para ti no los conoces, es un externo. Y si ellos te proveen, ustedes, que es lo normal, ustedes eliminan los residuos sólidos juntos, es como que él es tu proveedor también de residuos, es proveedor del proveedor de residuos sólidos. Tú no lo contratas, lo contratas a una empresa, entonces es el proveedor del proveedor. Entonces tienes que colocar esa cadena de control. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Sí? ¿Alguien más? Ya. Entonces, dentro de la planificación de trabajo, necesitamos ver el aspecto de impacto ambiental más comunes en la actividad de la empresa, ¿no? Y siempre, dependiente del lugar en que se encuentre ubicado. Siempre. No siempre la ubicación va a ser particularmente igual a la otra. Entonces, no podemos hacer los aspectos ambientales de una empresa que está cerca al mar y una que está aquí en la ciudad. ¿No es cierto? Entonces, siempre ocurre que las empresas les dicen no, que tiene que ser independiente, pero si hacemos lo mismo, no importa. El exterior es diferente. ¿Ok? Aquí tenemos diferentes aspectos ambientales que podemos encontrar en algunas empresas. Una de ellas es la preparación de alimentos, descargas de aguas residuales. Estamos colocando lo que normalmente tenemos. Preparación de alimentos en empresas, normalmente siempre va a haber un lugar donde te preparen, pues, ¿no? Un sándwich, una cafetería, un servicio de alimentación. Tenemos preparación de alimentos, descarga de aguas residuales, artefactos eléctricos, mantenimiento de aire acondicionado, uso de desinfectantes, lo que decía hace un momento, también productos químicos, uso de papel, consumo de agua. ¿Y esto en qué puede derivar? Si preparan alimentos, pueden derivar en contaminación de suelo y agua. Si hay descargas de aguas residuales en contaminación de agua, artefactos eléctricos, consumo de energía, mantenimiento de aire acondicionado, por su impacto, agotamiento de la capa de ozono, uso de desinfectantes, contaminación del suelo, uso de papel, contaminación del suelo, consumo de agua, agotamiento de recursos naturales. Siempre tenemos que ver lo que nosotros tenemos en nuestra empresa, el aspecto ambiental que nosotros tenemos en nuestra empresa, qué impacto va a traer. Y de ahí es que vamos a comenzar a evaluar. ¿Sí? ¿Quedó claro? En la planificación también tenemos que ver los requisitos legales y otros requisitos que vengan para nosotros. Aquí hablamos de requisitos legales. ¿Okay? Nacionalmente tenemos, nos vamos a la normativa legal nacional. ¿Tienes alguna pregunta? Respecto a los pasivos ambientales. Netamente no es parte de la norma. No, normalmente lo manejas
legal. Depende netamente del rubro. No es algo que en realidad se esté manejando continuamente. En la parte legal tienes que mirar muy bien si va contigo. Pero dentro de esto, para aclarar algo para todos, hay momentos y hay rubros de empresas que el sistema legal tiene que tener una forma y su sistema de gestión tiene que tener otra. Por determinaciones del rubro, por determinaciones particulares de su normativa legal. Así que siempre tienen que tener mucho cuidado cuando implementan un sistema de gestión. Siempre es bueno de que cuando implementen un sistema de gestión le digan a la empresa que sea un sistema integral, un sistema nacional y de gestión ambiental, para que tengan en cuenta todo y se maneje como un sistema integrado, en el cual, si es necesario, se coloque. ¿Sí? ¿Algo más? En requisitos legales, estos requisitos, normalmente la empresa tiene que tener un procedimiento de requisitos legales. ¿Por qué un procedimiento de requisitos legales? Porque nosotros necesitamos saber si, no sé, en abril sale un nuevo documento legal. Y normalmente, al menos en la actualidad, tienes la oportunidad de participar de esos requisitos legales. Te dan la participación porque colocan el draft en la web y permiten a la empresa que participe y indica sus comentarios con respecto a los requisitos que están pidiendo, porque algunos requisitos son demasiado fuertes, entonces es importante estar actualizados con lo que pasa con cada requisito legal del sistema que ustedes tengan. Para lo cual siempre es importante que ustedes tengan el control de estos, teniendo un procedimiento de requisitos legales, en el cual obviamente tiene que haber un responsable que revise con una frecuencia determinada si existen requisitos legales en trabajo o requisitos legales que ya hayan sido aprobados, si son aplicables para ustedes, y para eso también deben tener una matriz de requisitos legales del rubro de trabajo que ustedes tengan. Si ustedes son de hidrocarburos de alimentos, o sea, no tienen por qué tener de todos, solo el de ustedes. Eso es algo que definitivamente se lo va a pedir en la implementación del sistema de gestión ambiental, si tienen controlado, ¿ok? Por lo cual la empresa debe establecer, implementar y mantener este procedimiento, identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos. Estos requisitos es muy recomendable que lo tengan en una carpeta, codificados de preferencia, no necesariamente tienen que ser con el formato de documentos externos, que normalmente se coloca toda la documentación de normas, sino en su formato de requisitos legales, ambientales, netamente esos requisitos, porque es un ítem obligatorio de la norma. Entonces, si quizás ustedes tienen 3, 4 procedimientos diferentes para cada sistema de gestión, por decirlo así, van a mezclarlo con documentación, con 9.000, con 18.000, entonces como esto es particularmente ambiental y pueden olvidar, lo que normalmente sucede es que cuando tienen todas las normativas juntas en un mismo documento, en un mismo registro, lo que sucede es que le dicen, ok, ¿y esta normativa de qué es? No se acuerda, y no necesariamente de ambientales, de otro, entonces se equivocan, por ejemplo. Entonces es mejor que lo tengan independiente porque cuando estamos en auditoría a veces nos ponemos un poquito nerviosos, ¿no? Se nos puede olvidar. Así que es mejor que lo tengan controlado. ¿Qué tipo de requisitos deben referirme a requisitos para acceder al sistema? Sistema ambiental, sí. Nosotros tenemos, recuerden, mucha normativa ambiental. Mucha normativa ambiental tenemos. Ambiental tenemos para control de agua, control de residuos, principalmente control de residuos, es bastante exigente. Y ahorita hasta la empresa más chiquitita está obligada a controlar sus residuos, y no netamente por la entidad ambiental, sino por la entidad municipal. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Hay entidades municipales que tienen sus decretos, sus normativas legales también, no solamente las del Ministerio de Educación. ¿Cómo los requisitos buscan el concepto del gobierno? Sí. Es mejor que lo busques dentro de la parte ambiental y dentro de la parte de tu jurisdicción, o sea, la parte municipal. Bueno, la parte municipal también tiene sus determinaciones. ¿Sí? Lo colocas y si no, pues no lo tienes al virtual, tienes un folio que tienes todo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más?
Dentro de la planificación de trabajo tenemos que tener objetivos, metas y programas. ¿Recuerdan cuando hablamos de la parte de mejora continua? ¿Sí? Ok. En la parte de mejora continua, nosotros, si bien es cierto, planificamos, actuamos, nosotros tenemos que tener aquí un procedimiento documentado. Es mejor que lo tengamos como procedimiento, recomendable tenerlo como procedimiento, en el cual nos diga cómo es que tenemos que establecer, implementar y mantener estos objetivos, metas y programas. Cada objetivo que nosotros tenemos en la empresa tenemos que delegar. ¿Cómo es que vamos a cumplir? Tanto los específicos como los no específicos, o en este caso los generales. Tenemos que tener bien claro cómo es que nosotros determinamos que lo vamos a cumplir. Y normalmente esto va también de la mano con las metas. Las metas necesariamente no son numéricas. No necesariamente son numéricas. Una meta puede ser el control de energía, ¿no? Mantener el control de energía o bajar el flujo de energía anual. Tiene una frecuencia, pero no necesariamente te dice cuánto. Simplemente tienes que ver que haya un estándar de baja, nada más. O que se mantenga al menos. Pero no te dice cuánto, no te dice 10%, no te dice 15%, no te dice 20%. O sea, la meta no necesariamente tiene que tener un número, pero sí tiene que decir hacia dónde vas. ¿Cómo decir, no? Yo quiero correr 10 metros, pero no dice cuánto tiempo. ¿Sí? Algo así. Siempre tienen que tener claro cómo van a delimitar y tener, de preferencia, registros. Registros que les digan cómo es que lo van a hacer, cómo es que lo van a ir manejando. Okay. En este procedimiento deben establecer cómo estos objetivos van a ser delimitados en la empresa, quiénes son sus responsables, cómo es que lo están delimitando para llegar a ese objetivo, cuál es el camino a este objetivo, qué trabajos van a hacer para este objetivo, qué actividades van a hacer, o sea, qué acciones van a hacer para llegar a estos objetivos. Y algo muy importante, ¿qué indicadores? ¿Qué indicadores? Y decir con qué frecuencia van a medir esos indicadores. Y esto es muy, muy importante, porque si ustedes dicen que con una frecuencia de 2 meses van a medir cada indicador, entonces con una frecuencia de 2 meses deben medir ese indicador. No deben, tienen que planificar reuniones y ahí vamos a entrar un poquito en la parte de documentación. Tienen que tener evidencia de esas reuniones. Por ejemplo, el acta de reunión no es parte normalmente de la documentación del sistema, pero es un documento que por default tienen que crear porque es una parte de cómo generar evidencia que ustedes han realizado esto. Y así como ustedes van a ir implementando su sistema, es como ustedes necesitan evidenciar. Ejemplo, yo estoy diseñando mi procedimiento de requisitos legales. Entonces, se reunió el equipo para diseñar ese procedimiento. Okay, se coloca, ¿no? Diseño tal día. Y se quedó en las siguientes tareas. Entonces, quizás en la siguiente reunión ya está. Entonces, simplemente se revisa y se aprueba. Y tiene que quedar constancia que se ha revisado y se ha aprobado. Y tiene que quedar constancia cuándo inició la implementación en el caso. ¿Por qué? Porque hacen evidencia que quien lo ha hecho son el equipo, o sea, la gente de la empresa, no la empresa consultora o el consultor particular. Porque lleva la parte de efectividad del trabajo de la empresa. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Han venido? ¿O todo está claro? Todo procedimiento siempre busca que tenga los cuatro, sino que digamos que este es el central. Por ejemplo, no es parte necesariamente del obligatorio del sistema de gestión, pero yo siempre recomiendo de que genere justo en este documento, que genere un Excel en el cual tenga por ejemplo, ¿no? Vamos a decir requisitos legales, y requisitos legales tienen un formato.
decirlo así. Tiene un formato de control de requisitos legales. Entonces, que ustedes ahí coloquen control de requisitos legales, frecuencia, se revisa cada 2 meses, responsable, jefe de operaciones. Entonces, que pongan todos los meses cuando toca y coloquen si lo planificado se ha realizado en el mismo tiempo y que tengan un control sobre eso. Y si se llegó a la meta o no se llegó, si tienen indicadores. Entonces, si tengan el control de todo el sistema, tienen la oportunidad de hacerlo acá. Y eso solamente van a tener la oportunidad de hacerlo si es que han tenido en cuenta que cada procedimiento han controlado eso. Esa es la única forma de hacerlo. La única. Si ustedes no han controlado esa parte, no hay forma de que lo puedan hacer. Esa es una herramienta muy fácil porque así ya no tienen que irse a todos los documentos, a revisarlos para saber si han cumplido o no han cumplido. Pueden hacerlo revisando solo ese documento. Porque se supone que cada persona que ha trabajado va a ir a revisar o a llenar ese registro de haberlo hecho. ¿Sí? Algo adicional que a veces lo utilizan, y yo recomiendo que en realidad no lo hagan, es que como es un documento que lo colocan en la red y quieren que todo el mundo lo llene, lo suelen tener digital. Y esa es, personalmente opino, la peor mala práctica que tienen. ¿Por qué? Se va la luz, se malogró el sistema, se colgó el sistema, llega el auditor, ¿qué hace? El auditor no va a permitir, porque ¿qué dice la parte de documentación? El documento debe estar a la mano. Entonces, todo el mundo dice, sí, pero si lo tiene que llenar todo el mundo, ¿cómo voy a ser simple? No es muy responsable que todo el mundo vaya a ser responsable. ¿Quién preguntó eso? Simple. De que nombre un responsable y que cada responsable del proceso vaya donde sea responsable a generar la información o a informarle para que registre lo adecuado. Un documento virtual es de verdad bien complicado de mantener. Bien complicado de mantener porque principalmente si hablamos de un registro porque puede tener muchos problemas y es mejor que siempre se cuiden de no tenerlos. Principalmente en un sistema de gestión ambiental. Un sistema nacional, como el sistema nacional no les pide controlar, no les pide mantener, nada de eso, no hay problema. Pero en el sistema de gestión sí, es obligatorio. Así que esa parte sirve para el olvido. ¿Ok? A ver, nos quedamos en... Ya. Entonces, ya tenemos los objetivos delimitados, ya hemos generado un Excel donde tenemos todos los objetivos, las actividades. Hemos delimitado los indicadores, determinamos las frecuencias y determinamos los responsables. Entonces, ese registro debe estar controlado de acuerdo a las frecuencias que ustedes han determinado. Eso no solo determina nadie, lo determina ustedes. Ahora, lo que siempre ocurre, cuando tienen que hacer un análisis de suelo, como el análisis cuesta, dice frecuencia del indicador anual. No hay compromiso ambiental ahí, nadie se los va a validar. Tiene que tener coherencia con el objetivo que ustedes se han puesto. Si ustedes han puesto prevenir la contaminación del suelo, entonces ¿qué? Después de 12 meses no voy a enterar si contaminado el suelo. Es algo que normalmente sucede, se parezca gracioso, sí sucede. Entonces, si ustedes saben que la probabilidad de haber una contaminación es cada 2 meses, si es cada mes, que penita por la empresa, pero va a gastar. Esa es parte de la responsabilidad ambiental que genera. Normalmente siempre incide en que la parte del control va a ir bajando en el tiempo. ¿Por qué les digo? Y de eso va mucho el tema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, le damos dentro de los objetivos, tenemos el tema de manejo de residuos, y nosotros le damos un indicador, ese indicador puede ser cada vez con una frecuencia controlada, con una frecuencia más amplia. ¿Por qué? Porque ya la gente está acostumbrada, ya no va a haber errores. Porque ya la gente ya tiene un lineamiento de trabajo, por lo cual ya la probabilidad de que suceda un hallazgo ahí es menor, entonces ya lo vas a poder medir con más espacio. Y te vas a dar cuenta que en los 2 o 3 primeros meses que lo mediste, en el primer mes tuviste un error, no tuviste la meta, no tuviste un indicador, pero en el segundo sí, y en el tercero también. Entonces en el cuarto le puedo dar un poquito más, porque ya me di cuenta que así está funcionando. Son formas de ir dando cuenta cómo es que vamos a ir cambiando, ¿no?
Y eso solamente lo vamos a tener revisando mes a mes el sistema. O sea que como que siempre se tiene que dar un tiempo para revisar todo el sistema, al menos mensualmente. ¿Ok? Dentro de esta parte del objetivo, el mantenimiento está en eso de saber si lo que nosotros estamos haciendo funciona. Normalmente no es parte del sistema ambiental en la validación, pero siempre es importante que lo tengan en cuenta, porque hay procesos que necesitan ser validados, y validar es diferente que verificar, ¿recuerdan? Validar es cerciorarse que la metodología que hemos utilizado para controlar un proceso sirva, para lo cual tenemos que estructurar un protocolo netamente para validar el proceso y después verificarlo en el tiempo. Entonces, de acuerdo al grupo de procesos que ustedes tienen, es importante validarlo. Por ejemplo, para que sea un proceso súper facilito, el proceso de residuos sólidos. Es importante validar si nosotros estamos yendo a una meta que de verdad es manejable, porque si nosotros contratamos a un ente de eliminación que no tiene la capacidad, que va a tener un trabajo que no es adecuado, y nosotros no hemos controlado las cantidades, entonces ya no va a ser responsabilidad del proveedor, va a ser responsabilidad nuestra que los residuos no sean manejados adecuadamente. Para lo cual, antes de terminar de escribir, ok, nosotros vamos a contratar a él, pero ¿qué capacidad tiene? Nosotros pensamos ofrecer esta parte. Entonces va a tener la capacidad para controlar todos los residuos sólidos, qué cantidades, qué pesos estamos teniendo. Entonces tienes que considerar muchas cosas, y esa es la parte de validar, ver si lo que nosotros estamos determinando como el trabajo que vamos a realizar de verdad va a funcionar y no va a incurrir en un problema adicional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Con respecto a las metas, sinceramente es bastante sencillo porque no necesariamente tiene que tener un número, así que simplemente con tener una escala de Excel en el cual tengamos a la frecuencia que ya hemos dicho, el control, y que estemos cumpliendo la meta que nosotros hemos determinado, simple, súper fácil. Los programas sí son importantes que los respeten, y en los programas es muy importante de que no se olviden la reprogramación, que coloquen en el procedimiento que determinadas acciones o todas las acciones, no sé, depende de su empresa, están determinadas, que pueden tener una reprogramación por determinadas actividades, por campaña, por tema de solvencia, por reestructuración de la empresa, no sé, diferente. Entonces, siempre tienen que tener bien claro cómo es que pueden ser estas actividades, este trabajo, para que no tener un error en esos procesos. ¿Okay? Y otra parte que tienen que tener en cuenta en el programa es también marcarle un seguimiento. Si ustedes tienen actividades dentro del programa y esas actividades en realidad son muchas dentro de un mes, entonces ya no va a tener que hacer un control dentro del mes, sino dentro de cada 15 días. ¿No? Para eso sí no necesitan que se reúnan todo el equipo, ya que son tantas actividades. Simplemente que se reúnan determinadas personas, o al menos siempre indicar, ¿no? Que se reúnan 2 personas a revisar y a tener bastante control de esta documentación. Principalmente si esta documentación tiene como programas controles de análisis, ¿no? Análisis de agua, análisis de suelo, y alguien que siempre, cuando ustedes determinen evaluaciones de sus procesos, vamos a decir, del agua, del suelo, de los residuos, etcétera, etcétera, tienen que nombrar el responsable que va a estar encargado que esa evaluación sea eficiente, o sea que de verdad va a llegar en el tiempo, o sea que su proveedor no le va a decir que el resultado del análisis llegue el martes y pasa una semana más y no llegó. Entonces son cosas que también les afectan a ustedes. Ahí va la parte en la cual normalmente somos afectados por el proveedor, y que eso nos va a afectar directamente para el trabajo del sistema de gestión. ¿Ok? Porque recuerden que ahí las fechas son muy importantes. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Obviamente, todo lo que ustedes van a manejar, los objetivos, como hablábamos en un momento, deben estar muy claros con respecto a la política de gestión ambiental. Principalmente los aspectos ambientales de trabajo que van a tener dentro de la empresa, todos los aspectos que ustedes ubiquen deben estar. Por ejemplo, si ustedes ven uno que no sea significativo, pero que puede ser de importancia, probablemente dentro de los controles, los objetivos y las metas, ¿no? Y aquí también tienen que incluir esa parte. No olvidarse de la salud y seguridad ocupacional. Muchas veces tienen que
que ver mucho. Porque, por ejemplo, en salud y seguridad ocupacional te dicen, si vamos a hablar de un restaurante, te dicen que te laves las manos a cada rato para que no te contamines. Mientras que la empresa pide que ahorres agua. ¿O cuál es más? Entonces tenemos que edificar algo que nos sirva. Entonces, si tenemos ahí un maniluvio que normalmente tiene el chorro de agua continuo, entonces fijarnos que el maniluvio tenga un chorro de agua controlado. Son cositas que tenemos que estar midiendo para cumplir las dos partes. ¿Ok? Con respecto a los requisitos legales, eso va con lo que les había comentado hace un momento. Es muy importante de que ustedes, si la empresa donde están elige hacer un sistema de gestión ambiental, le pida a la empresa consultora, porque normalmente siempre va de esa parte de pedirle a la empresa consultora o una consultora particular que simplemente le pida que sea un sistema de gestión ambiental integrado con el aspecto legal. Porque si ustedes simplemente van a pedir la parte de gestión y no la parte legal, muchas veces hay cosas que se contraponen, entonces es un reiniciar cuando ya se ocupan de la parte legal nacional. Entonces, siempre es bueno que sea integrado. ¿Okay? Bueno, también incluir los requisitos tecnológicos, en este caso la parte de la empresa, financieros y comerciales. Siempre tenemos hitos, metas que pueden ir en contra de lo que nosotros mismos tenemos estipulado para el trabajo, pero mucho más cuando nosotros nos comprometemos a un sistema de gestión. Y cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión ambiental y ya tenemos un sistema de gestión de calidad, ahí el compromiso es mucho más grande. Porque recuerden que en el sistema de gestión de calidad tenemos muchos hitos de trabajo, muchos indicadores, en el que va uno muy importante, que es la satisfacción del cliente. Entonces, tener una satisfacción del cliente cuando tenemos una política ambiental no siempre es muy fácil. Siempre tenemos que ir a las metas que nosotros y a los objetivos que nosotros sepamos que podemos cumplir, y obviamente tener también objetivos internos, ¿no? Objetivos de mejora. Recuerden que todo sistema de gestión está habido a la mejora. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No quieren preguntar? ¿No tienen de verdad ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? Estos programas del sistema de gestión ambiental permiten alcanzar estos objetivos y metas. Ahí es donde ustedes deben tener toda la programación, identificación de responsables, todo lo que hemos conversado. Pero como mínimo deben tener la responsabilidad de autoridad. ¿Diferencia entre responsabilidad de autoridad? ¿Diferencia? ¿No? Ya. A ver, tú puedes ser jefe, pero no necesariamente puede ser responsable. Tú le puedes decir a ella que lo haga, pero ella no tiene la autoridad de cambiar lo que haga. ¿Quién tiene la autoridad? Sí. ¿Ok? ¿Se entiende? No necesariamente el responsable es el que tiene la autoridad para cambiar el proceso o para manejar el proceso. El responsable normalmente siempre lo llamamos como la persona que opera. A veces el responsable es el mismo que tiene la autoridad, porque hay gente que dice, no, bueno, yo no confío, mejor lo hago yo mismo. Sucede. Entonces el responsable es el mismo de la autoridad. Pero cuando hay una persona que tiene autoridad y una persona que es responsable, la responsable normalmente es el que opera, el que hace el trabajo operativo. Siempre tenemos que tener. Entonces, sí, eso está dividido y tenemos un objetivo en el cual hay alguien que tiene la autoridad y otro que tiene la responsabilidad, entonces tenemos que tener dos columnas. Pero si es una sola persona para todas las actividades, solamente una sola columna que diga responsabilidad o autoridad. Siempre aclarar eso. Siempre aclarar eso al menos en esta parte. ¿Okay? Plazos de cumplimiento, en este caso también puede ser revisión de frecuencia. Revisiones a intervalos planificados. Eso le llamamos seguimiento. ¿Okay? El seguimiento en el trabajo ambiental es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es así como nosotros podemos ver si en realidad en la escala de trabajo estamos de verdad mejorando o hubo en algún momento una caída. Tenemos que saber por qué puede ser esa baja. Y o sea, ¿qué haríamos si tenemos errores? A veces el empleado se olvida y termina incurriendo en algo. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí?
política ambiental. La política ambiental define netamente la política de gestión ambiental. Aquí es muy importante que se incurra en el alcance, si es que el alcance delimita algo particular. Porque si el alcance es toda la empresa, entonces se coloca simplemente el nombre de la empresa y cuál es su core business. Siempre es importante decir una empresa tal que tiene como funciones o tiene como operatividad tal. Si es una empresa, una imprenta, la imprenta Carlitos, que se ocupa de redactar, imprimir, tiene que decir cuál es el core business del trabajo. Y si en este caso simplemente se determina a un área exacta, también tiene que decirlo. Porque no puede, no va a ser parte de la certificación. No van a certificarlo si es que no está bien claro el alcance dentro de la política. Porque es ahí donde incurre en el error que dicen, ok, por ejemplo, cuando Leche Gloria implementó su ISO 22000, todo el mundo decía, Leche Gloria implementó su ISO 22000, todas sus plantas están certificadas. Solo uno. Y por eso, Gloria tuvo que hacer una adenda y una revisión de su política, porque tenía que decir claramente en qué local estaba haciendo su implementación. ¿Okay? Eso es muy importante, eso puede traer problemas para sus planificaciones. ¿Okay? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la política ambiental? ¿No? Ser apropiada a la naturaleza, a la naturaleza del trabajo y a la naturaleza ambiental. Y alejarle a riesgo de salud y seguridad profesional de la empresa, lo que hablábamos hace un momento. Recuerden que muchas de las cosas que nosotros trabajamos en salud y seguridad ocupacional tienen que ver con la parte ambiental. Y nosotros, como estamos asegurando la parte de salud y seguridad ocupacional, nos olvidamos a veces de tomarlo en cuenta. Es importante que lo tomen en cuenta como un riesgo. Muchas veces lo olvidamos y muchas veces también es parte del riesgo, pero de otro sistema. Incluir en un compromiso de prevención de contaminación, siempre tiene que decir cuál es el compromiso que tiene la empresa con respecto a evitar, a prevenir, a controlar una contaminación, porque recuerden que ese es el foco de un sistema de gestión ambiental. Incluir compromiso con el cumplimiento de la ley vigente en temas ambientales. Siempre en la política debe decir que incurren al compromiso de cumplir la ley ambiental. No indicar si por ahí les toca simplemente no incluir, simplemente de forma general, de cumplir las leyes ambientales con la normativa ambiental nacional en general. Porque en eso siempre van a ir actualizándose, entonces no van a actualizar cada vez que cambie la normativa. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Aquí hay una pregunta? ¿Ninguna? ¿Dónde? ¿Aquí? Claro, recuerda que todo es medible. Pero ahí vemos que es medible. Sí, lo que pasa es de que, como hablábamos hace un momento, algunos riesgos son críticos y algunos riesgos no. Normalmente cuando hacemos la evaluación de riesgos, tratamos de medir 3 tipos de riesgos: bajo, moderado y alto. Siempre tratamos de verlo así. Pero hay algunas empresas que lo manejan como crítico no crítico. Depende bastante de cómo quieras generar sistemas de gestión ambiental. Pero como ahora tienes que cumplir la normativa legal te acompaña. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más? También la política ambiental también debe estar proporcionando un mapa de referencia para restablecer y revisar los objetivos ambientales. Si bien es cierto, en la política ambiental ustedes no van a decir cuáles son los objetivos, porque a veces empresas tienen 5 o 10 objetivos, tienen 2 principales, tienen 7 específicos, no van a decir cada uno, pero sí tienen que decir, si son muchos objetivos, tienen que decir que ustedes están comprometidos con los objetivos ambientales de la empresa, si son muchos. O si en este caso tienen 2 principales, colocar de una forma muy estratégica esos objetivos. Siempre tienen que... la política es el espejo de los objetivos de la empresa. No hay forma que ustedes cumplan su política si no cumplen primero los objetivos ambientales. Siempre tienen que tenerlo bien claro, porque eso también va a ir de la mano de que muchas veces cuando se diseña el sistema de gestión ambiental, el problema está en que ellos no cumplen el objetivo que tienen. Ejemplo, dice, yo tengo como objetivo prevenir la contaminación de agua de las zonas aledañas a la empresa, o sea, por parte de ellos, ¿no?
correspondía a ellos. Pero al final de cabo lo que hacen es limpiarlo. Puede decir que el sistema de gestión ambiental es para toda la empresa. Porque la empresa, 1, puede tener diferentes sedes, 2, puede tener diferentes operaciones, 3, puede tener diferentes core business. Operaciones me refiero que puede ser una empresa de alimentos, pero por aquí puede hacer galletas, por aquí puede hacer frutas y por allá puede hacer verduras. Son el mismo core business, pero no tienen las mismas operaciones de trabajo. En cambio puede ser de que en una misma área, en un mismo todo, tengan una imprenta y también tengan una empresa de producción. Eso simplemente lo hacen en la empresa de producción y no la imprenta. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Tienen que definir muy bien el alcance, porque el alcance va a venir bastante con qué peligros nos vamos a tocar. Y si nosotros pertenecemos, esto es una empresa y tiene diferentes tipos de producciones y solamente queremos quedarnos con una, tenemos que hacer como que las demás son el exterior, no es parte de nuestra empresa. ¿Okay? Siempre es importante y eso es muchas veces lo que se olvida. No, pero es que yo no controlo los residuos, cómo manejan los residuos las otras empresas, porque yo también voy a esas empresas, no importa. No está dentro de su alcance. Así que tienes que controlar cómo cualquier peligro que venga de los demás te puede influenciar en un riesgo. ¿Okay? Siempre se tiene que ver, es como si fueras un ente particular dentro de los demás. Siempre se tiene que controlar como si fuera particularmente esa empresa. Por eso normalmente siempre es preferible que la empresa vaya obviamente avanzando en su implementación, pero que al final decida certificar el todo, para que sea más fácil en realidad, porque eso de separar actividades no siempre es muy práctico. Porque, siempre va la parte de la persona del trabajador, el cual dice, bueno, yo no me acuerdo que me dijeron. Y la mejor forma es tener un manual de operaciones y funciones en el cual delimite claramente las funciones de esta persona y que vayan de acuerdo a los sistemas de gestiones que tiene. Y siempre lo mejor es que esa hojita, que es las funciones de la persona, se le entregue y se le haga firmar un cargo que diga que de verdad lo sabe. Y si bien es cierto, es mejor que diga que no lo cumplió a que diga que el responsable no le dijo. El responsable no le dijo algo, es una no conformidad mayor. Así sea el error más pequeñito, es no conformidad mayor, porque está diciendo que se dijo y el otro dijo que no, entonces está incurriendo en es una falta de compromiso. Ahí está incurriendo en una no conformidad mayor. Pero si en realidad el personal se evidencia que sí se le dijo, pero el personal no lo cumplió, y es un aspecto que es menor, es una menor, hasta puede caer en observación si lo saben discutir muy bien, si lo saben sustentar bien. Siempre tienen que tener mucho cuidado en la parte documentaria. De nada sirve que hagan muchas cosas si no lo tienen documentado. Hacer lo más mínimo. Un mail es importante. Una nota es importante. Siempre tienen que tener la forma de evidenciar ese trabajo. Una foto. Siempre, siempre. Y tenerlo en la mano, obviamente. ¿Okay? Tenemos que definir y documentar el alcance del sistema de gestión ambiental. Eso es importante. El sistema de gestión ambiental, tanto como el sistema de gestión 9001, son sistemas que se pueden delimitar el alcance. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no necesariamente la empresa